quiero compartir con ustedes alrededor de la cultura algo que se denominan las 6 dimensiones de la cultura. Recordemos que la cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. La cultura es como un iceberg. Lo explícito que tiene la cultura normalmente es lo que podemos ver, lo que podemos reconocer alrededor de ella, como los símbolos, los héroes, los rituales que puede tener, por ejemplo, un país. Esos aspectos tienen que ver con aspectos que son evidentes, visibles de lo que denominamos cultura. Ahora, la cultura tiene algo que subyace a la superficie, que es aún más complejo de poder descifrar, que tiene que ver con los valores de la misma. Todo lo que en muchas ocasiones no se revela con claridad. Cuando hablamos de cultura y cuando queremos crear una cultura poderosa para nuestra organización, planteamos un modelo de un estudioso holandés que se llama Geert Hofstede. Lo que nos plantea Hofstede es un modelo donde él reconoce y compara lo que las personas del mundo piensan alrededor de la relación que se tiene con la autoridad, la lealtad frente a un grupo o uno mismo, la motivación en la vida, la manera como gestionamos la incertidumbre, la perspectiva que tenemos frente a nuestras vidas o a algo que él denomina como los impulsos naturales. Todos estos elementos terminan confluyendo en un modelo que él construye que se conoce como el modelo 6D. 6 dimensiones claves para entender la cultura. El primer criterio clave hace referencia a algo que se conoce como distancia jerárquica. El segundo a individualismo-colectivismo. El tercer gran criterio hace referencia a la masculinidad versus la feminidad. El otro se refiere al control de la incertidumbre. Luego encontramos algo que se plantea alrededor de la orientación a largo plazo. Y por último, a un criterio que Hofstede denomina como indulgencia versus contención. Mucha atención porque en estos elementos se plantean esas distintas formas de entender nuestra cultura. Y en consecuencia, elementos que deberían, por autodefinición, caracterizar o fomentar el desarrollo de un cierto tipo de modelo cultural al interior de nuestra organización. Entonces, Power Distance Dimension presenta la diferencia entre las personas en una sociedad, la diferencia en autoridad, poder e influencia. Y otro elemento aquí clave. Reconocemos también cómo las personas formales e informales en una cultura interactúan entre sí. Vamos a comparar los extremos. Cuando hablamos de la distancia jerárquica, uno normalmente encuentra culturas donde hay poca distancia jerárquica y otras donde hay larga distancia jerárquica. Entonces, cuando hablamos de la poca distancia, se hace referencia a que todas las personas en un país o en nuestra organización deben ser independientes, a que los superiores normalmente consideran a los subordinados como personas totalmente iguales a como ese superior se considera. En este tipo de culturas de país o organizacionales, los superiores son totalmente accesibles. Y también se considera que todas las personas, los miembros de esa comunidad deben tener los mismos derechos. También encontramos, por el contrario, culturas donde la distancia jerárquica está compuesta por elementos que se enmarcan dentro de la larga distancia. ¿Y qué definiciones encontramos acá? Aquí vemos culturas donde unas pocas personas deberían ser independientes, donde la mayoría debería ser dependiente, donde los superiores consideran a los subordinados como unas personas totalmente diferentes y que pertenecen a otro rango, a otro nivel, escalafón de la sociedad. Normalmente, cuando se da la larga distancia en distancia jerárquica, los superiores son totalmente inaccesibles. Y aquí los titulares de poder tienen derecho normalmente a grandes privilegios. Vamos ahora a otro de los criterios claves cuando hablamos de las dimensiones culturales, el individualismo versus colectivismo. ¿Y cuáles son entonces las definiciones que encontramos? Cuando hablamos de individualismo, encontramos culturas de país u organizacionales donde la gente está interesada en sus propios logros, en tomar decisiones por sí mismas. Aquí, en estas organizaciones, el valor se coloca en el yo. En el caso contrario, cuando se habla de colectivismo, encontramos
Organizaciones donde la gente está orientada al grupo y está interesada en los logros del grupo, que prefiere tomar decisiones que involucren a todos. Aquí el valor se pone principalmente en el us, en el nosotros. De la misma manera, cuando comparamos los extremos y como lo hacíamos anteriormente con otro de los criterios, el individualismo se inscribe en una sociedad que nos exige que cada uno de nosotros se cuide. Cuando se habla de individualismo, hablamos de sociedades o organizaciones donde todo el mundo tiene derecho a una vida privada, donde la creencia se coloca en las decisiones individuales. En el otro extremo, cuando hablamos de colectivismo, encontramos una sociedad en donde las personas nacen en familias extendidas o clanes que las protegen a cambio de lealtad. Aquí la vida privada es invadida por organizaciones y clanes a los que uno pertenece. La creencia se coloca en las decisiones de grupo. Veamos otro de esos criterios claves que nos definen nuestra cultura como país, el criterio de masculinidad versus feminidad. Y esta es una característica de la sociedad y es bien importante resaltar que de forma general nos autodefine, que no parte de la definición del individuo, sino de cómo se distribuyen en nuestras sociedades los valores entre los géneros. Cuando hablamos de masculinidad a la luz de este criterio, encontramos una cultura en la que los valores dominantes en la sociedad son el logro, el heroísmo, la asertividad, el dinero y las recompensas materiales por el éxito. Por el contrario, si nuestra cultura tuviera tintes feministas, encontramos una en donde los valores dominantes en nuestra sociedad son la cooperación, la modestia, el cuidado de los débiles y la calidad de vida. Cuando hacemos la comparación entre los extremos, vemos que entre más masculina sea nuestra sociedad, encontramos roles de género en los que la sociedad claramente pone un énfasis en términos de la diferenciación. Usted es hombre o usted es mujer. Los roles de género en nuestra sociedad están claramente diferenciados. En la masculinidad, cuando comparamos los extremos, encontramos también que los hombres normalmente deben ser los que dominan en nuestras sociedades. Aquí el rendimiento es lo que cuenta. Normalmente se vive para trabajar. El dinero y las cosas materiales son realmente importantes. Cuando vemos la lectura de la feminidad, comparando los extremos, encontramos que los roles sexuales en nuestra sociedad tienden a ser mucho más fluidos. Hay una visión mucho más amplia e incluyente de la sociedad. Aquí también se reconoce que debe haber igualdad entre los distintos sexos. En estas sociedades o organizaciones, la calidad de vida es importante. Se trabaja para poder vivir. Las personas y el medio ambiente son críticas para nuestras vidas. Luego viene el control de la incertidumbre, the Uncertainty Avoidance Dimension. Esta hace relación al grado en que las personas se sienten amenazadas por situaciones ambiguas, toleran la incertidumbre y crean creencias e instituciones para tratar de evitarlas. Cuando hablamos de la comparación de extremos, encontramos países donde se reconoce la incertidumbre como algo inherente a la vida, en donde justamente esta incertidumbre es algo fácilmente aceptado y que pues finalmente se va tomando como va llegando. Hay más voluntad de asumir riesgos. Los países que se conectan con la baja incertidumbre son países desregulados. Por el contrario, encontramos el otro extremo, la alta incertidumbre. Aquí esto hace referencia a países o a culturas donde esa incertidumbre se lee como una amenaza continua que debe ser combatida. Aquí el tiempo es dinero. En estas sociedades o organizaciones hay una gran preocupación por la seguridad en la vida. Y hay una necesidad imperativa de estar generando reglas y regulaciones escritas para todo. Luego, en el otro de los criterios de las dimensiones encontramos la orientación a largo plazo, the Long-Term Orientation Dimension, y esta se refiere a la orientación hacia el futuro, hacia esa visión de corto o largo plazo que puede tener un país o una organización. Y esto nos incorpora variables muy interesantes como honrar a los antepasados, la obediencia a nuestros mayores, el respeto a la tradición. Cuando hablamos de este criterio, encontramos posturas pragmáticas y orientadas hacia el futuro, en las cuales se lee justamente el largo plazo como una gran oportunidad. Y esto es lo que ocurre en países como China, por ejemplo.
Luego tenemos otro criterio bien interesante que se conoce como la indulgencia-contención, de Indulgence versus Restraint Dimension. Y esto hace referencia a 6 cosas claves. Primero, en estas sociedades la indulgencia representa a grupos de personas en donde se permite la gratificación relativamente libre de los impulsos humanos básicos y naturales relacionados con el disfrute de la vida y la diversión. La indulgencia representa una cultura que puede satisfacer libremente sus necesidades y deseos básicos. La indulgencia como valor cultural también tiende hacia una percepción del control de la vida personal. Las culturas indulgentes tenderán a centrarse más en la felicidad y el bienestar individual. Aquí en estas culturas el tiempo libre es mucho más importante que en otras. Y en estas culturas, como ya lo he referenciado, hay mayor libertad y otro concepto que es clave, control personal. La contención hace referencia a la moderación, a sociedades, a organizaciones donde se controla la satisfacción de las necesidades y donde se regula normalmente lo que hacen las personas mediante normas sociales muy estrictas. En las culturas restringidas, las emociones positivas se expresan con menos libertad y la felicidad, la libertad y el ocio no reciben la misma importancia. La moderación como valor cultural tiende a una percepción de impotencia y de que lo que sucede en la vida de una persona está totalmente fuera de su control. Alrededor de este modelo de las 6D, nuestra organización tiene el gran reto de comenzar a hacer reflexiones muy profundas que nos permitan ir identificando cuál es el tipo de cultura que en realidad deseamos nosotros fomentar, construir en todos nuestros colaboradores. Y en últimas, esto cómo terminamos llevándolo a un cierto tipo de comunidades que pensemos desarrollar alrededor de esos valores, normas, incentivos y todos esos demás elementos que mencionaba anteriormente.